Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia al Salmo 23 y hoy continuamos en nuestra serie El secreto de la satisfacción. Hoy vamos a hablar acerca del valle de sombra y de muerte. Y espero que usted ya vaya adelantando. Recuérdese que el propósito de esta serie es aprender las verdades de este salmo, pero también el propósito es que usted y yo podamos memorizarnos el Salmo 23. Tiene 6 versículos. 6 versículos que estoy seguro que van a ser de bendición a su propia vida. Muy bien, la Biblia dice en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora quiero que vaya conmigo al versículo 4, que es el versículo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de el valle de sombra y de muerte. Este es nuestro cuarto mensaje en esta serie. Y la verdad es que debemos de reconocer que es una realidad que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, del cual David estaba hablando aquí en el versículo 4. Todos vamos a experimentar ese valle. Ahora, él nos habla de su propia experiencia. De su propia experiencia nos cuenta él qué se siente estar ahí. ¿Qué es estar en ese valle de sombra y de muerte? No sé si se ha dado cuenta alguna vez, pero el testimonio de aquellos que ya experimentaron el valle de sombra y de muerte es de mucha instrucción para todos. Nos ayuda, nos instruye, especialmente porque nos ayuda a entender qué hacer y cómo hacer cuando estamos en el valle de sombra y de muerte. Algunos comentaristas difieren entre que si este lugar era un lugar físico, es decir, un lugar que existió o no. Unos dicen que sí, era un lugar donde David frecuentaba con sus ovejas, donde las llevaba a pastar. O sea, es decir, algunos piensan que sí, era un lugar físico. Pero otros piensan que el valle de sombra y de muerte pudo haber sido algún tipo de depresión, una enfermedad o alguna situación adversa que el rey estuvo enfrentando en su momento, y por eso él escribe: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Bueno, mire, sea un lugar físico o no, la realidad del asunto es que a nadie nos gusta pasar por ese valle. A ninguno nos gusta pasar por el valle de sombra y de muerte. No sé si ustedes entienden esto, pero nos gusta en lo más mínimo que podamos evitar el dolor. Es decir, no pasar por el valle de sombra y de muerte. Vivir una vida tranquila, vivir una vida sin percances. Pero llegarán momentos en los que no podemos evitar y tendremos que atravesar por ese valle a fuerzas. El valle de sombra y de muerte. En la geografía, el valle es la zona más baja que se encuentra en una región. Ese es un valle, lo más bajo que se puede encontrar en una región. Es decir, que el valle es una especie de depresión geográfica, más o menos como un cañón. El valle se encuentra siempre rodeado de montañas, de colinas, de sitios altos. Las colinas están aquí, el valle está aquí. Y si lo vemos de una forma más poética, como David lo estaba viendo, recuérdense que el libro de los Salmos es parte de la división poética que tenemos en las Escrituras. Así que si lo vemos de una forma más poética, podemos entender que el valle es un sitio encerrado y desfavorable que nos hace sentir atrapados, un lugar donde muchas veces luchamos para salir. El concepto del valle es un lugar oscuro y es frecuente en las Escrituras cuando se refiere a la muerte. Miren lo que dice Job, capítulo 10, versículos 21 y 22. En las Escrituras siempre se menciona del valle refiriéndose a la muerte. Dice Job: antes que vaya para no volver,
a la tierra de las, note esto, las tinieblas de sombra de muerte. Job se estaba refiriendo al día en el que él iba a partir de este mundo. Versículo 22, la tierra de oscuras, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. En el Salmo 107, versículo 10, el salmista también hace referencia al mismo valle para asemejar la muerte. Dice, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. El profeta Jeremías también usa la misma metáfora que David estaba usando para describir las dificultades y la adversidad que la vida nos presenta. Israel había pasado, dice Jeremías, por tantas cosas en el desierto. Y él dice, y no dijeron, Jeremías 2:6, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca? Y subraya esto, de sombra de muerte. Por una tierra, dice él, por la cual no pasó varón, ni allá habitó hombre alguno. Una tierra desolada. Ese es el valle de sombra y de muerte. Ahora, ¿qué verdades aprendemos de este versículo hablando acerca de nuestro valle? Porque usted tiene su valle y todos vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero ¿qué verdades aprendemos de nuestro valle de sombra y de muerte? Bueno, si usted tiene sus notas ahí, en primer lugar, la Biblia nos enseña que en medio del valle de sombra y de muerte debo recordar en primer lugar la certeza de las dificultades de la vida. Las dificultades van a venir. Son ciertas. El versículo 4 en su primera parte dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ahora mire, le dije que este versículo es muy famoso. Y este versículo en particular ha sido cantado por muchos creyentes en su lecho de muerte. Es decir, que al momento de morir la gente canta el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y es que el hacerlo en los precisos momentos en los que una persona va a partir a la eternidad, transforma ese valle de sombra y de muerte en un día claro y radiante de la majestuosidad de nuestro Salvador. Si Cristo no viene antes, todos vamos a enfrentar la muerte en algún momento. Recuerde que la muerte no perdona ni raza, ni estatus social, ni nacionalidad, ni edad, ni condición económica. Por triste que la muerte pueda ser, todos vamos un día a estar cara a cara enfrente de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos habla de esa verdad, nos habla de esa certeza. El escritor de Hebreos dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Ahora subraye que está establecido. Eso es decir que usted y yo un día vamos a pasar por ese valle de sombra y de muerte. Después de esto, el juicio. Y es que por fuerte que nos creamos, todos vamos a llegar a un punto de decadencia en el que sabemos cuál es nuestro destino. Por mucha vida que usted considere tener hoy, todos vamos a enfrentar la muerte. La muerte es un enemigo al que Cristo venció, dicen las Escrituras, en la cruz, pero al que vamos a tener que enfrentar en nuestra vida. En Santiago 4, versículos 13 y 14 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis de qué será el día de mañana. Ahora vea la descripción que Santiago da, porque pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a enfrentar la muerte. La vida es corta, por mucho que vivamos. Tenga cuidado de engañarse pensando que tiene todo el tiempo del mundo para vivir para Cristo o para dedicárselo a su familia. No, la vida es corta, es muy corta. Dice Santiago, somos como neblina, un vapor. Es un día, tendremos que enfrentar la muerte. Pero note que David, al escribir el Salmo 23, no solo estaba pensando en el momento de su muerte, sino que él estaba pensando, describiendo la certeza de que nuestro diario vivir caminamos para enfrentar el valle de sombra y de muerte. La Nueva Traducción Viviente, allí en sus notas, describe a ese valle como el valle más oscuro, no como el valle de sombra y de muerte, sino como el valle más oscuro. La palabra de Dios para todos describe ese valle como oscuro y tenebroso. Y la traducción del lenguaje actual describe ese valle como lugares
peligrosos. Es decir, que en nuestro diario vivir todos tenemos la certeza que vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. El doctor MacArthur decía que esta fraseología de el valle de sombra y de muerte se empleaba para comunicar, escuche bien esto, un ambiente amenazador y peligroso, circunstancias sombrías de la vida. Así es como entendemos eso. David afirma que al enfrentar la muerte, él tenía plena confianza en Dios, al igual que la tenía al enfrentar las adversidades diarias, las circunstancias externas, las cosas que vivimos a diario y que no podemos controlar. Valles oscuros. Todos hemos pasado por ellos. El Salmo 143:8 dice: muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo de hacer. El salmista oraba diciendo: mira, mi confianza está en Dios cuando yo pase por ese valle de sombra. Dios, muéstrame qué es lo que debo de hacer. David depositaba su total confianza. Cabe mencionar que el Salmo 143 fue escrito por David. David depositaba su total confianza en Dios, pero clama aquí para que sea Él quien lo dirija en sus pasos. Muéstrame, dice él, muéstrame lo que debo de hacer. Que le instruyera a él lo que él debía de hacer. Porque lo cierto es, hermanos, que todos vamos a atravesar por situaciones oscuras en nuestra vida que van a poner en peligro nuestra fe. Al igual que las ovejas, usted y yo estamos expuestos a toda clase de peligros. Animales salvajes, incluso lo veíamos hace un par de semanas, ladrones que quieren robar al rebaño. Pero a pesar de todo eso podemos exclamar, como lo hizo el apóstol Pablo en Romanos 8:36-37, como está escrito, dice él: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero note las maravillas del versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es Cristo. Ahora, volvamos al Salmo 23, versículo 4, y quiero que circule una palabra: aunque. ¿Ya lo encontró en su Biblia? Esa expresión, aunque, indica que esos valles de sombra y de muerte son una certeza en nuestra vida. Note que el salmista no dice probablemente pase por ellos. No, él dice voy a pasar por ellos, y aunque pase por ellos, o como lo dice la Nueva Traducción Viviente, cuando pase por ellos. Cuando yo pase, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero algo también digno de señalar en este versículo es que esta es la primera vez en estos 4 mensajes, la primera vez que aparece una nota negra en este salmo. David anteriormente había hablado de dedicados pastos. David había hablado de aguas de reposo. David había hablado de sendas de justicia. La primera vez es en el versículo 4 que aparece una nota negra. Y esa nota negra tiene que ver con el valle de sombra y de muerte. Pero a pesar de tener al Señor como su pastor, dice David, usted y yo vamos a pasar por ese valle de sombra y de muerte. Esta poderosa frase, aunque yo esté en el valle de sombra y de muerte, nos habla de algún tipo de experiencia oscura y aterradora que usted y yo vamos a enfrentar. Es un valle, abajo les dije, no una cima, arriba, no es una montaña, es un valle abajo, está cercado, rodeado, es un valle de sombra y de muerte. Ahora, note que la Biblia dice que es de sombra de muerte. No es la sustancia de la muerte en sí misma, sino la sombra de muerte. La sombra es algo que está proyectando el contorno de algo aterrador, algo oscuro en el camino de David. Lo interesante es que David reconoció que bajo la dirección del pastor, él puede andar por el valle de sombra y de muerte. No importa lo que enfrente, él está seguro en su pastor. Charles Spurgeon decía que la muerte en su sustancia ha sido eliminada. ¿Se recuerda que le dije que Jesús venció a la muerte en la cruz? Y solo queda, dice Spurgeon, la sombra. Nadie le teme a una sombra, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre ni por un momento. La sombra de un perro no puede morder a una persona. La sombra de una espada no puede matar a nadie. La sombra de la muerte no puede destruirnos. Cristo venció a la muerte. Y usted y yo simplemente enfrentamos la sombra de la muerte. David describe este valle como un lugar donde él tiene que pasar, no un lugar donde tiene que llegar
o donde tiene que vivir. Simplemente pasa por allí. Entendemos que una sombra no es algo tangible, sino algo que es proyectado por algo que sí es tangible, algo que se puede tocar. La sombra no se puede tocar. Así que se puede decir con toda razón que nos enfrentamos solo a la sombra de la muerte, porque Jesús, en la realidad plena, Él venció a la muerte en nuestro lugar. 1 Corintios 15, 25 al 26 dice: porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Note esto: todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora note el versículo 26: el último enemigo que será destruido es subrayelo. Usted y yo enfrentamos la sombra de la muerte. Y si es cierto, vamos a morir porque enfrentamos la sombra de la muerte. Pero Jesús venció a la muerte en la cruz. Bueno, mire, a pesar de la certeza de David, de las dificultades de la vida que enfrentamos en medio de la sociedad pagana en la que vivimos, encontramos fuerza y ánimo en Cristo Jesús, nuestro pastor. Ahora, la figura del pastor con la oveja sobre los hombros representando a Cristo, escuche bien esto, se encuentra con frecuencia en las catacumbas. Mire, las catacumbas era el lugar donde los cristianos se reunían en la antigüedad, porque la persecución aplicó hacia ellos. Ellos tuvieron que correr y esconderse en tumbas para poder predicar el evangelio. A eso es lo que en la historia se le conoce como las catacumbas. Esa historia de las catacumbas y de la persecución, dice este escritor, que en esos lugares la figura de un pastor cargando una oveja, refiriéndose a Cristo, era común encontrársela. En la tumba de los cristianos de la iglesia primitiva también era común ver la silueta del pastor cargando una oveja. Ellos, la gente que moría en la antigüedad, sentían consuelo, se sentían fortalecidos y confortados al pensar que el Señor los iba a pastorear incluso hasta el último día de su vida. Dios los iba a guiar por el valle de la sombra y de la muerte. Ahora, nota en segundo lugar, cuando hablamos del valle de la sombra y de muerte, la segunda cosa que debemos reconocer y tener claro es la seguridad de la presencia de Dios. La seguridad de la presencia de Dios. Mira el versículo 4, si es tan amable conmigo ahí en su Biblia. Dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ahora vea la segunda parte del versículo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es seguridad. No podemos negar que vamos a enfrentar los valles de sombra y que esos valles de sombra y de muerte producen en nosotros temor, miedo a lo incierto, incluso miedo a lo que sabemos que vamos a enfrentar. La implicación de las palabras de David es que a pesar de enfrentar los valles tenebrosos, él tenía la seguridad de dos cosas principalmente. Número uno, ahí en sus notas: no tendría temor del mal. No tendría temor del mal. En una ocasión escuché a alguien decir: ¿por qué los velorios de los cristianos son diferentes a los funerales o velorios de la gente que no cree en Cristo? Es por la certeza de que no tenemos temor del mal. La certeza de que nuestro pastor nos va a guiar incluso en el último minuto de nuestra vida. A pesar de haber descrito ese valle, David, como algo oscuro y con la idea de la sombra de la muerte, David podía decir con toda seguridad que no tenía temor alguno, porque estaba bajo el cuidado del Señor, su pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Incluso en el lugar más espantoso que pudiera estar, porque la presencia del pastor quita todo el temor de sus vidas. El versículo 4 dice: no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y note esto: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si quiere escribir algo ahí, puede escribirlo: seguridad. Seguridad. Estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos del Padre. Y del mismo modo que un pastor protege a sus ovejas, dice David, Jesús protege a su rebaño eterno. Eso somos usted y yo. A pesar de que es de esperar que vamos a sufrir aquí en la tierra, Satanás no puede dañar nuestras almas
y quitarnos la vida eterna con Dios. Existen muchas razones para sentir temor aquí en la tierra, pero si usted decide seguir a Jesús y hacerlo, el pastor de su vida, Él le dará la seguridad eterna. No tendremos temor. Dice el versículo 4, no temeré mal alguno. Miren lo que dice el Salmo 56:3. En el día que temo, dice David, yo en ti confío. Confianza en medio del temor. Confianza cuando pasamos por los valles de sombra y de muerte. Isaías capítulo 12, versículo 2, el profeta dice, miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. Subráyelo. Es la confianza y el temor no pueden habitar en una misma persona. O usted tiene temor o usted tiene confianza. Pero las dos cosas no pueden vivir en usted. Dice Isaías, el Señor Dios es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. Y estas palabras de Isaías son y afirman la victoria de Dios. Y esta afirmación de confianza de que no tendremos temor porque Jehová es nuestro pastor, David nos presenta al Señor como un pastor fiel, amoroso y compasivo. A medida en la que vamos a Dios como nuestro pastor, empezamos a ver cómo Él nos guía, nos cuida y nos protege. De ahí que David dijera, no temeré mal alguno. Note que la presencia del pastor no eliminó los valles de sombra y de muerte. Los valles estaban allí. David siempre pasaba por esos valles, pero él no tenía temor alguno. Lo que sí quitó la presencia del pastor, es decir, nuestro Dios, Él no quitó los valles, pero lo que sí quitó del corazón de David fue el temor que él sentía. El temor a experimentar algo que él no había experimentado. El temor de lo que podía pasar. Mire, nada nos falta. En Cristo hemos encontrado el secreto de la satisfacción. La palabra que se traduce aquí como mal, si usted quiere hacerle un círculo en su Biblia, mal en el hebreo significa lo que causa daño, desgracia, problema, peligro, destrucción o lesión de cualquier tipo. Está ahí en sus notas, si lo quiere subrayar. Eso significa la palabra mal, traducida del hebreo, lo que daña, desgracia, problema, peligro, destrucción o lesión alguna. Incluso en los momentos más difíciles, dice David, él no temería mal alguno. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El temor, hermanos, es una sombra negra que nos envuelve y nos hace prisioneros dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en algún momento dado, pero se puede vencer el temor por medio de la luz. Él dice, ¿de quién voy a temer si Jehová es mi luz y mi salvación? El Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestra luz. Así que si usted quiere borrar las nubes negras de la oscuridad, del temor en su propia vida, recuerde junto con el salmista que Dios es su luz y Dios es su salvación. No tenemos por qué temer. Ahora les dije que David tenía la seguridad de dos cosas. Número uno, no iba a tener temor del mal. Ahora, número dos, él tendría la presencia de Dios. Esa es seguridad. David estaba seguro porque él tenía la presencia de Dios. Mira el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ahora vea la segunda parte, porque tú estarás conmigo. David enfatiza que es la presencia del pastor la que eliminó todo temor al mal para sus ovejas. Independientemente del entorno en el que él se encontraba, David podía tener la seguridad de la presencia de Dios y saber que tú estarás conmigo, entonces no temeré mal alguno. El salmista había aprendido que la presencia de Dios en su vida le ayudaba a superar incluso las peores cosas que él podía enfrentar en la vida. En medio de la corrupción que estaba viviendo el pueblo, Isaías reconoce que la presencia de Dios estaría con ellos. Isaías 43:1 y 2 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Mire, esa palabra redimir es comprar, rescatar. Te puse nombre, dice, mío eres tú. Y ahora vea la certeza de la presencia de Dios.
Cuando pases por las aguas, presencia, yo estaré contigo. Si por los ríos, presencia, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, presencia, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Ahora, en el versículo 4 del Salmo 23, no sé si usted nota un cambio de pronombre en el Salmo 23. Hasta este momento, al versículo 4, David había estado hablando de Dios en tercera persona. Jehová es mi pastor, Él es mi pastor, nada me faltará. Él en lugares de delicados pastos me hará Él descansar. Eso es tercera persona en el idioma español. Pero cuando llega al valle de la sombra y de muerte, Él ya no habla de Dios como en tercera persona, sino en segunda persona. Él dice, tú estarás conmigo. Él pasa de ver a Dios aquí arriba, ahora lo tiene a la par. Tú estarás conmigo. Ya no Él que estaba distante, sino el tú que estás a mi lado. Tiene mucho peso el hecho de que en ese momento peligroso, se da cuenta, es en el momento del valle de sombra y de muerte. El salmista ahora habla de Dios en segunda persona, alguien que estaba cerca de él. Ahora estaba completamente seguro porque la presencia de Dios estaba con él. En el Salmo 88:13 dice, yo, Señor, te ruego que me ayudes, por la mañana busco tu presencia en oración. Otro cambio que vemos en este salmo es que podemos notar en este versículo 4, es que el pastor ahora ya no va delante del rebaño, sino ahora se coloca a la par de la oveja para ayudarla a atravesar por el valle de sombra y de muerte. ¿Se recuerda que la semana pasada decíamos que los pastores todo el tiempo van delante de sus ovejas? Ellos van guiando, ellas van detrás, ellas van siguiéndolo. Él va delante, guiándolos y librando el peligro, librando cualquier clase de peligro. Bueno, David pasa a pensar o a decirnos, a enseñarnos que Dios ya no está delante de nosotros, ahora Dios está al lado de nosotros. Pero cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, la única razón para no temer a las dificultades de la vida es porque nuestro pastor está a nuestro lado. Ya no es el distante, sino el tú que estás a nuestro lado. Él tiene todo lo que necesitamos para pasar por el valle y salir victoriosos de nuestra lucha. Era la presencia de Dios la que producía alegría en la vida de David. Y es muy probable que él repitiera una y otra vez las palabras del Salmo 16, versículo 11, que cabe mencionar que también fue escrito por David. Él dice, me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. David tenía la seguridad de la presencia de Dios en su vida. Ahora, note en tercer lugar, cuando pasamos por estos valles de sombra y de muerte, hay otra cosa que debemos tener siempre presente, y es la realidad del aliento en nuestra vida. El ánimo, la certeza de que vamos a tener ánimo a pesar de pasar por el valle de sombra y de muerte. Cuando pasamos por esos valles de sombra y de muerte, como que nuestro ánimo tiende a decaer. Bueno, David afirma y él dice que hay una realidad del aliento en nuestra vida. Ánimo en nuestra vida. Mira el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora vea la última parte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ánimo. David, que escribió este salmo en su experiencia como pastor, había comprendido, les dije durante estos 4 mensajes, el paralelismo entre la tarea de un pastor que cuida sus ovejas y la tarea de Dios cuidando a su rebaño. Las ovejas dependen totalmente del pastor para obtener alimento, para obtener agua, liderazgo, guía, descanso, cuidado. Bueno, las ovejas dependen totalmente de su pastor. Y así es como nosotros dependemos, dice David, de Dios para todo lo que necesitamos. Las ovejas dependen de un pastor para protección, de la misma manera que nosotros miramos a Dios como nuestro protector, el que nos defiende, nuestro defensor. Pero David basa esta descripción en la práctica de los pastores de su época. Recuérdense que David era un pastor de experiencia. Y él habla que los pastores de la época solían llevar 2 herramientas para cuidar el rebaño.
dos elementos esenciales que eran parte de su trabajo diario. Un pastor no podía ir a su trabajo sin una vara y sin un cayado. Versículo 4, capítulo 23, versículo 4. Dice tu vara y tu cayado, dos elementos esenciales de su trabajo. Si un pastor iba a pastorear sus ovejas sin una vara y un cayado, era como que un soldado fuera a la guerra sin su arma. Ambos eran herramientas pastoriles, la vara y el cayado. Pero ambos tienen un significado especial para un uso determinado. En primer lugar, ahí en sus notas, David nos habla que el aliento que necesitamos lo recibimos en primer lugar de la vara de la protección. La vara de la protección. La palabra hebrea para vara es shevet. Aquí parece significar un palo, un garrote, una variedad de aplicaciones que se le puede dar a ese título, shevet. Pero es un símbolo de fuerza y de protección del Señor. Era un palo corto, grueso, más o menos como les dije, como un garrote, como lo conocemos hoy en día, que el pastor llevaba en el cinturón. Era corto y grueso para principalmente usarlo como un arma. En el Salmo 32:7, David dice: tú eres mi refugio, me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Esa palabra refugio y protección hacen referencia al cuidado del pastor. Bueno, la vara que se menciona ahí era un palo o un garrote fuerte de madera, más o menos como un bat, si lo pudiéramos mencionar en nuestros días, que se utilizaba como un arma para ahuyentar a los animales salvajes que esperaban estar al acecho y comerse fácilmente al rebaño de sus ovejas. Recuérdese que las ovejas son animales indefensos. El joven David relató un incidente al rey Saúl que lo he mencionado en otros mensajes, pero hoy quiero leerlo de una versión diferente. ¿Se recuerda cuando Saúl estaba buscando un guerrero para que fuera a pelear con Goliat y aparece un niño o un muchacho que tenía entre 15 y 16 años? Ya lo mencioné en otros mensajes. Cuando David le explica a Saúl de por qué lo tiene que dejar ir a pelear con Goliat, David dice, pero permítame leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Pero David insistió, dice: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando era un león o un oso venía para robar un cordero del rebaño, versículo 35, aquí vea, esto es algo que no aparece en la Reina Valera porque está implícito. Se entiende con qué lo estaba siguiendo. Pero la Nueva Traducción Viviente lo describe: yo lo persigo con un palo. Hágale un círculo y escríbale ahí, shevet, la vara del pastor. En la Reina Valera está implícito que, lógico, el pastor iba a pelear con un oso, con un león, con un garrote. Pero la Nueva Traducción Viviente lo describe y dice el versículo: y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Un escritor decía que mientras David, el pastor hecho rey, asume el rol de una oveja, sus temores de todo mal son apaciguados al mirar al verdadero pastor y rey de Israel, aquel que lo iba a proteger con su vara. Nuestro pastor nos protege con la vara, dándonos descanso y nos ayuda, y la ayuda que necesitamos en medio de las dificultades. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Nuestro pastor nos da refugio, nos protege con su vara. El Salmo 18, 35 al 36 dice: tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar, has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Constantemente el salmista hace referencia al cuidado de Dios. Bueno, ese cuidado de Dios, como el pastor, nos lo da con su vara de la protección. Pero hay algo más que la vara hace. El doctor Adrian Rogers decía que esto era el garrote de la protección con la que el pastor defendía a las ovejas de los depredadores. Pero aquí está la segunda nota que quiero mencionar. Pero también era el garrote de la preservación con la que el pastor corregía a la oveja descarriada.
¿Se recuerda que les dije que las ovejas eran testarudas por naturaleza? Bueno, el pastor usaba su garrote para corregir a la iglesia. No le, a la iglesia y a la oveja también. A la iglesia y a la oveja también. No les daba en la cabeza a modo de matarlas, pero vean lo que él hacía. Las ovejas eran animales testarudos por naturaleza, rebeldes. Y cuando una oveja se rehusaba a seguir a su pastor y ella se iba por su propio camino, como lo hemos hablado en los mensajes de atrás, el pastor tomaba medidas drásticas. No la hería para matarla, les dije, no le pegaba en la cabeza para matarla, pero cuidadosamente el pastor tomaba una pata de la oveja y con el garrote con el que la defendía, se la quebraba. Con el mismo garrote que la protegía de los leones y los osos y los ladrones, con ese mismo garrote quebraba la pata de la oveja rebelde. Luego la ponía sobre sus hombros, y esa es la imagen que usted ve en el internet, en cuadros, ¿verdad? Un pastor cargando una oveja, y si usted es observador, va a ver que esa ovejita tiene una pata que está vendada. El pastor usaba su garrote para defenderla, con ese garrote la corregía, le quebraba una de sus patas. Bueno, él la ponía sobre sus hombros, curaba sus heridas con aceite y vino, tal y como lo hacía el buen samaritano con el hombre que estaba tirado en el suelo. Pero algo asombroso ocurría. La oveja ahora tenía que quedarse cerca del pastor porque ya no podía caminar. Ya no era rebelde. Ya no se iba donde ella quería porque tenía una pata quebrada. Y después de esto les dije algo maravilloso pasaba. Cuando la pata de la oveja sanaba, la oveja que había sido rebelde y que se alejaba y que se iba cuantas veces ella quería del rebaño, ahora estaba cerca del pastor todo el tiempo. A pesar de que ya tenía sus 4 patas listas para poderse irse donde ella quería, era la oveja que estaba más cerca del pastor. Se había formado un lazo especial entre una oveja y su pastor que nunca se iba a romper y que nada lo iba a romper. Una relación de amor y respeto. Eso es lo que Dios nos está indicando. El Salmo 119, versículo 67 dice, escuche bien, David, quien escribió el Salmo 119, dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. ¿Quiere hacer una nota ahí? Póngale con el garrote de la protección. Con tu vara me disciplinaste. Pero vea lo que él dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo cerca de tu palabra. Esa es la imagen de la oveja. Aquella oveja descarriada que el pastor la agarró y le quebró una pata con su garrote, ahora estaba más cerca del pastor que nunca. David entendía lo que él escribía. Él escribía de su propia experiencia. ¿Se recuerda que él fue una oveja descarriada? Se descarrió con Betsabé por alguna ladera por ahí, ¿verdad? Y luego viene Dios y le quebró su patita, y por eso él pudo escribir y decir, yo me desviaba, pero tú me disciplinaste y ahora estoy cerca de tu palabra. Mire, nuestra vida, hermanos, como ovejas necesitamos la disciplina de nuestro pastor. Hay muchas ocasiones entendemos mal el concepto de la disciplina. La disciplina es para hacernos mejores. La disciplina de Dios a nuestra vida es para hacernos mejores. Nos ayuda a estar más cerca del pastor de lo que antes estábamos. Nos cuida, nos sana, nos restaura. El profeta Oseas en el capítulo 6 dice, vengan, volvamos al Señor. Pero vea lo que él dice. Él nos despedazó, pero ahora él nos va a sanar. Él nos hirió, pero ahora él vendará nuestras heridas, tal y como lo hace un pastor con sus ovejas. Ahora, les dije que eran 2 elementos esenciales. En primer lugar, la vara de la protección, pero en segundo lugar está el cayado de la dirección. Y el cayado era un símbolo de la guía y la bondad del Señor. El cayado era un palo largo, es lo que aparece en todas las imágenes que usted ve en un pastor. Un palo largo, delgado, que a menudo tenía un gancho en la punta. Es decir, el palo tenía la forma de un gancho en la punta que se usaba principalmente para dirigir al rebaño. Es bien conocido que las ovejas se descarriaban
Y una vez que se alejaban de la vigilancia del pastor o se metían en toda clase de problemas, el pastor utilizaba su cayado, ese gancho especial, para mantener a sus ovejas fuera de peligro, para mantenerlas cerca de él. Si una oveja quedaba atrapada en una situación peligrosa y el pastor no tenía modo de cómo sacarla de ahí, porque es un animal pequeño metido en un agujero pequeño, el pastor metía su cayado y la sacaba. Metía su cayado y la sacaba. Ponía el cayado alrededor del cuello de la oveja y la ponía a salvo. Un escritor comenta la singularidad del cayado del pastor. Escuche bien que use la palabra singularidad. En cierto sentido, decía este escritor, creo que está ahí en sus notas. En cierto sentido, el cayado, decía él, más que ningún otro elemento de su equipo personal, identifica al pastor como tal. Nadie en ninguna otra profesión llevaba un cayado de pastor. Nadie usaba un cayado de pastora más que un pastor. Es un instrumento exclusivo para el cuidado y el manejo de las ovejas. Y solo de las ovejas. No sirve para el ganado vacuno. No sirve para los caballos. No sirve para los cerdos. Está diseñado y moldeado, adaptado especialmente para las necesidades de la oveja. El Salmo 16, 7 al 9 dice: bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Versículo 9: por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivificará confiadamente. Juntos, la vara y el cayado nos presentan la imagen del pastor divino, empuñándolos y dándonos la dirección y la corrección que necesitamos. Él como pastor es fuerte, competente, digno de confianza. Está presente junto a sus ovejas, capaz de defenderlas, de corregirlas, de cuidarlas y de guiarlas, de velar por ellas en todos los peligros que afrontan. Nos inspira aliento el saber que tenemos un pastor como nuestro Dios. De ahí que David dijera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Les dije que la vara y el cayado nos dan ánimo, aliento. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que está ahí en sus notas, dice que ellas nos inspiran confianza. Nunca un pastor va a usar su vara o su cayado para herir a la oveja, para apachar a la oveja. No, le inspiran confianza. Saber que tenemos un pastor así, dispuesto a protegernos del peligro, de tenernos cerca, de rescatarnos cuando nos descarriamos, de abrir sus brazos de amor para recibirnos, eso nos da aliento. Instrumentos de protección y de dirección que dan aliento. A David, siendo un pastor de ovejas, lo ayudaban a entender que aunque él ande en valle de sombra y de muerte, Dios lo guiaba y Dios lo protegía. Pero también es un gran aliento saber que Dios nos corrige cuando lo necesitamos. El Salmo 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Mira, hermano, termino con esto. Como ovejas necesitamos entender tres cosas. Número uno, que las dificultades de la vida vienen a nosotros de diferentes maneras. Van a venir, espérelas. Número dos, vamos a pasar por esos valles, pero en esos valles de oscuridad tenemos la presencia de nuestro Dios, como un pastor cuidándonos. Y número tres, entender que la presencia de nuestro pastor está con nosotros nos da aliento para seguir adelante. Siga adelante. Sé que el camino es difícil, pero siga adelante. Siga adelante. Podemos descansar en los brazos de nuestro pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque creemos esto, Señor. Creemos esto en nuestra vida. Creemos en primer lugar que los valles de sombra y de muerte son reales, y que probablemente ahorita muchos de mis hermanos están pasando por ese valle de sombra y de muerte.
ese lugar oscuro, tenebroso, ese lugar donde no nos gusta estar, lugar que debemos de evitar. Pero en algún momento nos vamos a encontrar en medio de él. Nos vamos a encontrar en medio de él. Y la pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué vamos a hacer cuando estamos en esos valles de sombra y de muerte? Bueno, la respuesta la encontramos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Su presencia estará con nosotros. Su presencia estará con nosotros. Gracias, Dios, porque tu presencia está con nosotros, aunque nosotros andemos en valle de sombra y de muerte. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros. Y gracias, Señor, porque cuando más decaídos nos sentimos en medio de esos valles de sombra y de muerte, cuando sabemos y entendemos que tu presencia está con nosotros, entonces nos das ánimo, aliento para continuar. Podemos seguir, caminar tranquilos por los senderos de la vida, pero listos para enfrentar el próximo valle de sombra y de muerte. Señor, bendice tu palabra y gracias por este salmo, mi Dios. Las maravillas del Salmo 23, el secreto de nuestra satisfacción. No necesitamos ir a ningún otro lugar ni a ninguna otra persona. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. Bendice este mensaje y ayúdanos a meditar en él durante esta semana. Padre, bendice a aquellos que están pasando por un valle de sombra y de muerte. Muéstrales tu presencia en estos momentos y dales el aliento que necesitan. Porque no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dales el aliento, porque tu vara y tu callado son los que nos dan el ánimo para continuar. Gracias por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.